El bullicio del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se desvanecía en un zumbido distante para Lucía Hernández. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por el llanto, escudriñaban frenéticamente cada rincón del inmenso edificio. Su corazón latía con una mezcla de pánico y esperanza mientras gritaba una y otra vez el nombre de su hija: Sofía, Sofía. Cada segundo que pasaba era una eternidad de angustia, cada rostro desconocido en la multitud, un recordatorio cruel de la ausencia de su pequeña. Hacía apenas una hora, Lucía y su esposo, Carlos, habían llegado al aeropuerto con Sofía, su hija de 6 años, rebosantes de alegría ante la perspectiva de sus primeras vacaciones familiares en años. El destino era Cancún, playas de arena blanca, aguas cristalinas y la promesa de días llenos de risas y recuerdos inolvidables. Sofía no cabía en sí de la emoción. Sus ojos brillaban con anticipación mientras arrastraba su pequeña maleta rosa por los pasillos del aeropuerto. «Voy al baño un momento», había dicho Lucía a Carlos, quien asintió distraídamente mientras revisaba los pasaportes. «Cuida a Sofía, ¿sí?» Fue solo un instante, un parpadeo en el flujo del tiempo, pero cuando Lucía regresó su mundo se desmoronó. Carlos estaba solo, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en terror. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Lucía, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espina dorsal. «Estaba aquí hace un segundo», balbuceó Carlos, girando sobre sí mismo, buscando desesperadamente a su hija entre la marea de viajeros que los rodeaban. «Solo me volteé para preguntar algo en el mostrador y...» Las palabras se ahogaron en su garganta mientras la realidad de la situación los golpeaba con toda su fuerza. Sofía había desaparecido. Los minutos siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad frenética. Carlos corrió hacia el puesto de seguridad más cercano mientras Lucía recorría los alrededores llamando a su hija con voz cada vez más quebrada. El personal del aeropuerto reaccionó con rapidez, activando protocolos de búsqueda y difundiendo la descripción de Sofía por todo el complejo. Niña de 6 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos marrones, vestido azul con flores blancas, zapatos blancos, maleta rosa, repetía mecánicamente Lucía a cada persona que encontraba, mostrando la foto más reciente de Sofía en su teléfono. La imagen de su hija sonriendo, con un diente faltante y pecas salpicando su nariz, se grabó a fuego en la mente de todos los que la vieron. Las horas pasaban y la desesperación de Lucía y Carlos crecía exponencialmente. El aeropuerto se había convertido en un laberinto de pesadilla, cada pasillo idéntico al anterior, cada rostro desconocido una posible amenaza. La policía llegó, haciendo preguntas que parecían irrelevantes frente a la urgencia de encontrar a Sofía. ¿Tiene algún familiar en la ciudad? ¿Alguien que pudiera querer hacerles daño? ¿Notaron algo sospechoso antes de su desaparición? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas eran siempre las mismas. No, no y no. Sofía era una niña feliz, querida por todos, sin enemigos. ¿Quién querría hacerle daño? A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados visibles a través de los enormes ventanales del aeropuerto, la realidad de la situación se asentaba como un peso aplastante sobre los hombros de Lucía y Carlos. Su pequeña, su tesoro más preciado, había desaparecido sin dejar rastro en uno de los lugares más vigilados de la ciudad. Los altavoces del aeropuerto repetían incesantemente el anuncio de la niña perdida, pero cada vez sonaba más hueco, más desesperanzador. Lucía se derrumbó en un banco, con la cabeza entre las manos, incapaz de contener más las lágrimas. Carlos, tratando de mantener la compostura por el bien de ambos, continuaba hablando con los oficiales, repitiendo una y otra vez los detalles de los últimos momentos antes de la desaparición de Sofía. Mientras tanto, en algún lugar del vasto complejo aeroportuario, Sofía Hernández estaba perdida y asustada. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no podía encontrarlos? El miedo se apoderaba de ella mientras vagaba por pasillos interminables, rodeada de extraños que parecían no notar su angustia. A medida que la noche caía sobre la Ciudad de México,
El aeropuerto internacional se convertía en el epicentro de una búsqueda frenética. Las autoridades revisaban las cámaras de seguridad, los pasajeros eran interrogados y cada rincón del edificio era escudriñado en busca de la pequeña Sofía. Lucía y Carlos, agotados física y emocionalmente, se aferraban el uno al otro, unidos en su dolor y en la esperanza cada vez más tenue de encontrar a su hija. Las horas pasaban, y con cada minuto que transcurría, la posibilidad de un desenlace feliz parecía desvanecerse. Mientras la ciudad dormía, el aeropuerto seguía en vilo, convertido en el escenario de una tragedia que apenas comenzaba a desarrollarse. La desaparición de Sofía Hernández se convertiría en el comienzo de una historia que sacudiría a la sociedad, desafiando percepciones y revelando verdades inesperadas sobre la naturaleza humana y el poder de la compasión en los lugares más inesperados. Pero por ahora, en la oscuridad de esa noche interminable, solo existía el dolor de unos padres desesperados y el misterio de una niña perdida en el laberinto de un aeropuerto que guardaba secretos aún por descubrir. El amanecer llegó con una cruel indiferencia al drama que se desarrollaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales, iluminando los rostros agotados de Lucía y Carlos Hernández. Habían pasado la noche en vela, negándose a abandonar el lugar donde su hija Sofía había desaparecido sin dejar rastro. El capitán Ramírez, al mando de la operación de búsqueda, se acercó a la pareja con una taza de café en cada mano. «Señores Hernández», dijo con voz grave, «hemos ampliado el perímetro de búsqueda a toda la terminal y sus alrededores. Nuestros equipos están revisando cada rincón, cada conducto de ventilación, cada posible escondite». Lucía levantó la mirada. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Y las cámaras de seguridad? Debe haber algo, alguna pista». «Estamos analizando las grabaciones minuto a minuto», respondió Ramírez. «Es un proceso lento, pero meticuloso. No dejaremos piedras sin voltear». Mientras tanto, el aeropuerto bullía con una actividad inusual. Agentes de policía en uniforme y de civil se mezclaban con los pasajeros, mostrando la foto de Sofía y preguntando si alguien había visto algo sospechoso. Voluntarios, conmovidos por la historia que ya circulaba en los noticieros locales, se habían unido a la búsqueda, distribuyendo volantes con la imagen de la niña perdida. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Cada anuncio por los altavoces, cada llamada al teléfono de emergencia establecido, hacía que el corazón de Lucía y Carlos se detuviera por un instante, solo para volver a hundirse en la decepción cuando resultaba ser otra falsa alarma. A media mañana, un rayo de esperanza iluminó brevemente sus rostros. Una empleada de una tienda de souvenirs creyó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Sofía cerca de las puertas de embarque internacionales. La búsqueda se intensificó en esa área, con agentes revisando cada rincón, cada baño, cada local comercial. Carlos, incapaz de quedarse quieto, se unió a uno de los equipos de búsqueda, recorriendo los pasillos interminables del aeropuerto, llamando el nombre de su hija hasta que su voz se volvió ronca. Lucía, por su parte, permaneció en el centro de operaciones improvisado, atenta a cualquier noticia, cualquier pista que pudiera surgir. A medida que el día avanzaba, la noticia de la desaparición de Sofía se propagó como un incendio por las redes sociales. Hashtags como «Encontremos a Sofía» y «Niña perdida Aeropuerto México» se volvieron tendencia. Cientos de personas compartían la foto de la pequeña, amplificando el alcance de la búsqueda más allá de los confines del aeropuerto. La presión sobre las autoridades aumentaba con cada hora que pasaba. El jefe de policía de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa en las afueras del aeropuerto, asegurando que se estaban utilizando todos los recursos disponibles para encontrar a Sofía. «Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades aeroportuarias y federales», declaró. «Nuestro objetivo principal es traer a Sofía de vuelta a casa sana y salva. Mientras tanto,
en las profundidades del complejo aeroportuario, un drama silencioso se desarrollaba lejos de las miradas de los buscadores. Sofía, asustada y desorientada, había vagado durante horas por pasillos y áreas de servicio, alejándose cada vez más de las zonas públicas. El miedo y el cansancio la habían llevado a buscar refugio en lugares cada vez más recónditos, haciéndola invisible para quienes la buscaban desesperadamente. A medida que el sol comenzaba su descenso en el horizonte, marcando casi 24 horas desde la desaparición de Sofía, la fatiga y la desesperación empezaban a hacer mella en los equipos de búsqueda. Lucía y Carlos, sostenidos únicamente por la adrenalina y la negativa a rendirse, parecían sombras de sí mismos. Fue entonces, en ese momento de mayor oscuridad, cuando llegó la llamada que todos esperaban. Un guardia de seguridad, haciendo su ronda en una zona poco transitada cerca de las pistas de aterrizaje, había avistado a una niña que coincidía con la descripción de Sofía. Pero lo que añadió un giro inesperado a la situación fue su reporte de que la niña no estaba sola. Iba de la mano de un hombre mayor. La noticia se propagó como una onda expansiva por todo el aeropuerto. Lucía y Carlos, acompañados por el capitán Ramírez y un equipo de agentes, se precipitaron hacia la ubicación indicada, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Al doblar la esquina de un hangar en desuso, la escena que se desplegó ante sus ojos quedó grabada para siempre en sus memorias. Allí estaba Sofía, con su vestido azul ahora arrugado y manchado, su cabello enmarañado, pero milagrosamente ilesa. Y junto a ella, sosteniendo su pequeña mano, se encontraba un hombre de edad avanzada, con el pelo canoso y una expresión de calma en su rostro surcado de arrugas. «¡Sofía!», gritó Lucía, su voz quebrándose por la emoción. La niña levantó la mirada. Sus ojos se iluminaron al reconocer a sus padres. Por un instante, pareció dudar, mirando al anciano como buscando aprobación. Luego, soltando la mano del hombre, corrió hacia los brazos abiertos de su madre. Carlos se unió al abrazo, envolviendo a su familia en un círculo protector, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. El alivio y la alegría eran palpables, pero una pregunta pendía en el aire, cargada de tensión. ¿Quién era este hombre y qué papel había jugado en la desaparición de Sofía? Mientras la familia se reunía en un emotivo abrazo, los agentes rodearon al anciano, quien permanecía inmóvil, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Su expresión era una mezcla de resignación y algo que podría interpretarse como tristeza. El capitán Ramírez se acercó al hombre, las esposas listas en su mano. «Señor, va a tener que acompañarnos», dijo con voz firme pero controlada. «Tenemos muchas preguntas que hacerle». Mientras esposaban al anciano y lo conducían hacia una patrulla, Sofía, aún en los brazos de su madre, se giró y gritó: «¡No! ¡Él me ayudó! ¡No le hagan daño!». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, añadiendo una capa más de misterio a una situación ya de por sí compleja. Lucía y Carlos intercambiaron miradas de confusión, mientras los agentes continuaban con el procedimiento de arresto. La reunión de Sofía con sus padres marcaba el final de una búsqueda angustiosa, pero era solo el comienzo de un misterio más profundo. ¿Quién era este hombre? ¿Héroe o villano? Las respuestas a estas preguntas prometían desafiar todas las suposiciones y llevar a todos los involucrados por un camino inesperado de revelaciones y reflexiones sobre la naturaleza de la bondad y los prejuicios en un mundo cada vez más complejo. Los días que siguieron al descubrimiento de Sofía fueron un torbellino de emociones y acontecimientos para la familia Hernández. Mientras Lucía y Carlos se regocijaban por el regreso seguro de su hija, la sociedad mexicana se dividía en torno a la figura del misterioso anciano, identificado como Ernesto Vega, de 72 años. La imagen de Ernesto, esposado y escoltado por la policía, se convirtió rápidamente en el centro de un debate nacional. Los medios de comunicación, hambrientos de sensacionalismo, pintaban dos retratos diametralmente opuestos. Por un lado, el de un depredador astuto que había secuestrado a una niña inocente. Por otro,
el de un alma bondadosa injustamente acusada. Sofía, aún conmocionada por la experiencia, insistía una y otra vez en la inocencia de Ernesto. Él me encontró llorando, repetía la niña a sus padres, a los investigadores, a cualquiera que quisiera escuchar. Me dio agua y galletas. Me dijo que me ayudaría a encontrarlos. Sin embargo, el sistema judicial, presionado por la opinión pública y la necesidad de dar una respuesta rápida a un caso tan mediático, avanzaba implacablemente hacia un juicio. La fiscal del caso, Elena Montero, una mujer de mediana edad conocida por su dureza, presentó cargos de secuestro agravado contra Ernesto Vega. Las evidencias son claras, declaró Montero en una conferencia de prensa. El acusado mantuvo a la menor alejada de sus padres durante más de 24 horas. Las intenciones pueden haber sido las que fueran, pero la ley es clara en este aspecto. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Cada día, una multitud se congregaba frente al Palacio de Justicia de la Ciudad de México, dividida entre aquellos que pedían la máxima condena para Ernesto y los que clamaban por su liberación. Dentro de la sala del tribunal, el drama se desarrollaba con una intensidad palpable. La defensa, encabezada por el joven y apasionado abogado Javier Ruiz, luchaba contra la corriente de la opinión pública y un caso aparentemente sólido de la Fiscalía. Mi cliente, argumentaba Ruiz, es un hombre que ha vivido una vida de servicio a los demás. Un ex maestro de escuela primaria, viudo, que simplemente se encontró en el lugar y momento equivocados, pero con las mejores intenciones. La Fiscalía, por su parte, pintaba un cuadro sombrío de Ernesto. Presentaron evidencias de su presencia en el aeropuerto durante días previos al incidente, sugiriendo un patrón de comportamiento sospechoso. El acusado, declaró la fiscal Montero, se aprovechó de la vulnerabilidad de una niña perdida para sus propios fines retorcidos. El momento más desgarrador del juicio llegó cuando Sofía fue llamada a declarar. A pesar de los esfuerzos de sus padres por protegerla, el juez había determinado que su testimonio era crucial para el caso. La pequeña, visiblemente nerviosa pero decidida, subió al estrado. Con una voz temblorosa pero clara, Sofía relató su experiencia. Yo estaba muy asustada, comenzó. No podía encontrar a mis papás y me escondí porque tenía miedo de los extraños, pero entonces vi al señor Ernesto. Él tenía una sonrisa amable y me preguntó si estaba perdida. Me dio agua y me dijo que no tuviera miedo, que él me ayudaría a encontrar a mis papás. A medida que Sofía hablaba, lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Ernesto. El anciano, que había mantenido una actitud estoica durante todo el proceso, parecía derrumbarse ante las palabras de la niña. Él me contó historias para que no tuviera miedo, continuó Sofía. Me habló de su esposa y de cómo ella amaba a los niños. Dijo que ella estaría orgullosa de que él me estuviera ayudando. Sin embargo, a pesar del emotivo testimonio de Sofía, la maquinaria judicial parecía imparable. La fiscal Montero argumentó que, independientemente de las intenciones, el acto de retener a una menor sin el consentimiento de sus padres constituía un delito grave. El juez, un hombre de avanzada edad llamado Ricardo Pérez, conocido por su adherencia estricta a la letra de la ley, escuchó los argumentos finales con una expresión impasible. Después de 3 semanas de juicio, llegó el momento del veredicto. El juez Pérez, con voz solemne, declaró: «Este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las evidencias presentadas. Si bien reconocemos el testimonio de la menor y la aparente falta de intención maliciosa por parte del acusado, la ley es clara en cuanto a la definición de secuestro. Por lo tanto, este tribunal encuentra al acusado, Ernesto Vega, culpable del cargo de secuestro agravado». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía, sentada entre sus padres, rompió en llanto. «No, él no hizo nada malo», gritó, mientras Lucía la abrazaba, tratando de consolarla. Ernesto Vega, al escuchar el veredicto, cerró los ojos y bajó la cabeza. Su abogado, Javier Ruiz, inmediatamente anunció su intención de apelar la decisión. El juez Pérez, continuando con la sentencia, declaró:
Considerando las circunstancias atenuantes y el testimonio de la víctima, este tribunal sentencia al acusado a 8 años de prisión, el mínimo establecido por la ley para este delito. Mientras Ernesto era escoltado fuera de la sala, una tormenta de emociones se desataba. Periodistas se apresuraban a transmitir la noticia, activistas protestaban contra lo que consideraban una injusticia, y la familia Hernández se encontraba dividida entre el alivio de que el caso hubiera concluido y la inquietante sensación de que algo no estaba del todo bien. Esa noche, en la privacidad de su hogar, Lucía y Carlos tuvieron una conversación difícil con Sofía. «Cariño», comenzó Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «sabemos que el señor Ernesto fue amable contigo, pero lo que hizo, llevarte con él sin decirnos, estuvo mal. La ley dice que eso no está permitido». Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió, «Pero él quería ayudarme. No es justo que vaya a la cárcel por ser bueno». Carlos, suspirando profundamente, añadió, «A veces, mi amor, las cosas no son tan simples, pero te prometemos que haremos todo lo posible para asegurarnos de que se haga justicia». Mientras la familia Hernández lidiaba con las secuelas emocionales del juicio, Ernesto Vega comenzaba su sentencia en la Penitenciaría Federal de Santa Marta, Acatitla. El caso, lejos de estar cerrado, había plantado las semillas de una controversia que seguiría resonando en la sociedad mexicana durante mucho tiempo. La condena de Ernesto Vega marcaba el final de un capítulo, pero era solo el comienzo de una historia más grande sobre justicia, compasión y las complejidades del sistema legal. Mientras Ernesto se adaptaba a la vida tras las rejas, nadie podía imaginar los giros que el destino aún tenía reservados para él y para todos los involucrados en este extraordinario caso. Los meses que siguieron a la condena de Ernesto Vega fueron un período de profunda introspección y cambio para todos los involucrados en el caso. La decisión del tribunal había cerrado oficialmente el capítulo legal, pero había abierto heridas emocionales que tardarían mucho más en sanar. Para la familia Hernández, la vida intentaba volver a una apariencia de normalidad, pero las sombras de lo ocurrido persistían. Sofía, aunque gradualmente recuperaba su alegría infantil, a menudo despertaba de pesadillas, llamando no solo a sus padres, sino también a Ernesto. La culpa y la confusión se habían convertido en compañeras constantes de la pequeña. Lucía y Carlos se debatían entre el alivio de tener a su hija de vuelta y una creciente inquietud sobre el resultado del juicio. Las palabras de Sofía, insistiendo en la bondad de Ernesto, resonaban en sus mentes, sembrando semillas de duda que crecían con cada día que pasaba. Una noche, mientras Sofía dormía, Lucía confesó a Carlos, «No puedo dejar de pensar en el señor Vega. ¿Y si cometimos un error? ¿Y si realmente estaba tratando de ayudar?» Carlos, frotándose la frente con preocupación, respondió, «Lo sé, he estado pensando lo mismo. Pero, ¿qué podemos hacer?» El juicio terminó, la sentencia se dictó. «Tal vez», sugirió Lucía con cautela, «deberíamos investigar más, por Sofía, por nosotros mismos, por la verdad». Mientras tanto, en la Penitenciaría Federal de Santa Marta, Acatitla, Ernesto Vega se adaptaba a su nueva realidad. Los primeros días habían sido un shock para el anciano maestro, acostumbrado a una vida tranquila y al contacto con niños, no con criminales endurecidos. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo inesperado comenzó a suceder. La presencia de Ernesto empezó a tener un efecto curioso en el ambiente de la prisión. Su calma, su amabilidad y su disposición a escuchar comenzaron a ganarse el respeto de reclusos y guardias por igual. Un día, durante el tiempo de recreo en el patio de la prisión, Ernesto se encontró conversando con Miguel, un joven recluso condenado por robo a mano armada. «Don Ernesto», comenzó Miguel con curiosidad, «todos aquí dicen que usted es inocente. ¿Por qué no lucha más fuerte para salir de aquí?» Ernesto, con una sonrisa triste, respondió, «Miguel, a veces la vida nos pone en situaciones que no podemos controlar. Lo importante no es dónde estamos, sino cómo decidimos actuar donde sea que nos encontremos.
Estas palabras y muchas conversaciones similares comenzaron a circular por la prisión. Poco a poco, Ernesto se convirtió en una especie de figura paterna para muchos de los reclusos más jóvenes, ofreciendo consejos, enseñando a leer a quienes nunca habían tenido la oportunidad y que, sobre todo, escuchando sin juzgar. Fuera de los muros de la prisión, el caso de Ernesto Vega seguía generando debate. Javier Ruiz, el abogado defensor, no había abandonado la lucha. Convencido de la inocencia de su cliente, Ruiz dedicaba sus noches y fines de semana a revisar cada detalle del caso, buscando cualquier evidencia que pudiera haber pasado por alto. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez las grabaciones de seguridad del aeropuerto, Ruiz notó algo que había escapado a todos anteriormente. En una esquina de una de las grabaciones, apenas visible, se veía a Ernesto hablando con un guardia de seguridad, aparentemente pidiendo ayuda, justo antes de encontrarse con Sofía. «Esto cambia todo», exclamó Ruiz para sí mismo. Si Ernesto estaba buscando ayuda, no podía estar planeando un secuestro. Con renovada energía, Ruiz se lanzó a una investigación más profunda. Comenzó a rastrear a cada persona que hubiera tenido contacto con Ernesto en el aeropuerto ese día, determinado a construir una imagen completa de lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, en el tranquilo suburbio donde vivían los Hernández, Sofía estaba teniendo una conversación crucial con su maestra de la escuela, la señorita Ramírez. «Sofía», dijo la señorita Ramírez con gentileza, notando la tristeza en los ojos de la niña. «¿Hay algo que te esté molestando? Sabes que puedes hablar conmigo». Sofía, después de un momento de duda, respondió: «Es que extraño al señor Ernesto. Él fue bueno conmigo, pero todos dicen que es malo. No entiendo por qué está en la cárcel». La maestra, sorprendida por la profundidad del dilema de Sofía, decidió abordar el tema con cuidado. «A veces, Sofía, las cosas no son tan simples como parecen, pero es importante que siempre digas la verdad sobre lo que viviste y cómo te sientes». Esta conversación llevó a la señorita Ramírez a contactar a Lucía y Carlos, expresando su preocupación por el bienestar emocional de Sofía y sugiriendo que quizás la niña necesitaba más apoyo para procesar lo sucedido. Impulsados por esta conversación y sus propias dudas crecientes, Lucía y Carlos tomaron una decisión audaz. Visitarían a Ernesto Vega en prisión. Necesitaban escuchar su versión de la historia directamente, cara a cara. La visita a la prisión fue una experiencia surreal para la pareja. Ver a Ernesto, ahora vestido con el uniforme de preso, los llenó de emociones contradictorias. El anciano, por su parte, los recibió con una calma sorprendente y una sonrisa genuina. «Señor Vega», comenzó Lucía con voz temblorosa, «hemos venido porque necesitamos entender. Sofía insiste en su inocencia y nosotros ya no sabemos qué pensar». Ernesto los miró a los ojos, su rostro una mezcla de tristeza y comprensión. «Entiendo su confusión», dijo suavemente, «y agradezco que hayan venido. Les contaré todo, desde el principio, y ustedes juzgarán por sí mismos». Mientras Ernesto comenzaba su relato, en otro lugar de la ciudad, el abogado Javier Ruiz hacía un descubrimiento asombroso que estaba a punto de cambiar el curso de toda la historia. Una pieza de evidencia, pasada por alto en el caos inicial, emergía como la clave para desentrañar la verdad detrás del supuesto secuestro. La verdad, como pronto descubrirían todos los involucrados, era más compleja y conmovedora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y con cada nueva revelación, las vidas de Ernesto, Sofía y la familia Hernández se entrelazarían de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. El despacho de Javier Ruiz se había convertido en un laberinto de documentos, fotografías y notas adhesivas que cubrían cada superficie disponible. El joven abogado, con ojeras pronunciadas por las noches sin dormir, se encontraba en medio de este caos organizado, siguiendo el hilo de una investigación que prometía reescribir la historia del caso Vega. La pieza clave que había descubierto
era un viejo artículo de periódico, fechado 5 años atrás. El titular rezaba: «Trágico accidente aéreo cobra la vida de familia entera». La fotografía mostraba los restos de un avión privado en una zona montañosa, pero lo que captó la atención de Ruiz fue un nombre en el artículo: Ernesto Vega. Ernesto Vega, de 67 años, perdió a su esposa, hija y nieta en el trágico accidente. Leyó Ruiz en voz alta, sintiendo que había tropezado con algo crucial. Con esta nueva información, Ruiz comenzó a reconstruir la vida de Ernesto Vega antes del incidente en el aeropuerto. Contactó con antiguos colegas de la escuela donde Ernesto había enseñado, vecinos y cualquiera que pudiera arrojar luz sobre el hombre detrás del supuesto crimen. Mientras tanto, en la prisión de Santa Marta, Acatitla, Ernesto continuaba su relato a Lucía y Carlos Hernández. «Después del accidente», dijo Ernesto con voz quebrada, «mi vida perdió todo sentido. Mi esposa, María, mi hija Ana y mi pequeña nieta Lola, todas se fueron en un instante». Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. «Por meses, apenas pude funcionar. Pero un día, recordé algo que María siempre decía: Ernesto, tu don es ayudar a los niños, nunca dejes de hacerlo». Lucía y Carlos escuchaban en silencio, conmovidos por la historia del anciano, así que empecé a ir al aeropuerto, continuó Ernesto. Veía familias felices, niños emocionados por sus viajes, y de alguna manera me sentía conectado con la vida que había perdido. A veces, ayudaba a algún niño perdido a encontrar a sus padres. Era mi forma de honrar la memoria de mi familia. Mientras Ernesto hablaba, Javier Ruiz estaba haciendo otro descubrimiento crucial. Había logrado localizar al guardia de seguridad que aparecía en la grabación hablando con Ernesto justo antes de que encontrara a Sofía. El guardia, José Mendoza, accedió a reunirse con Ruiz en una cafetería cerca del aeropuerto. «Sí, recuerdo a ese señor», confirmó Mendoza. «Era un tipo amable. Venía seguido al aeropuerto, siempre pendiente de los niños que parecían perdidos. Ese día me dijo que había visto a una niña llorando cerca de los baños y me pidió que lo acompañara para ayudarla». Esta declaración era exactamente lo que Ruiz necesitaba. Probaba que Ernesto no solo no tenía intenciones de secuestrar a Sofía, sino que incluso había buscado la ayuda de las autoridades. Con esta nueva evidencia, Ruiz se apresuró a presentar una moción para reabrir el caso. La noticia se extendió rápidamente, captando la atención de los medios de comunicación una vez más. Mientras el sistema judicial consideraba la moción de Ruiz, la historia de Ernesto Vega comenzó a filtrarse al público. Periodistas investigativos profundizaron en su pasado, descubriendo una vida dedicada a la educación y el servicio comunitario. Una exalumna de Ernesto, ahora una respetada psicóloga, dio una entrevista conmovedora. El señor Vega no solo nos enseñaba matemáticas y ciencias, nos enseñaba sobre la vida, sobre la importancia de la compasión y la empatía. Verlo acusado de un crimen tan horrible simplemente no cuadra con el hombre que conocí. La opinión pública, que una vez había condenado a Ernesto, comenzaba a cambiar. Las redes sociales se llenaron de hashtags como Justicia para Ernesto y Libertad Vega. Grupos de activistas organizaron vigilias frente a la prisión y el Palacio de Justicia. En medio de este torbellino mediático, Sofía Hernández celebraba su 7º cumpleaños. La fiesta, aunque alegre, estaba teñida de una sombra de tristeza. En un momento de la celebración, Sofía se acercó a sus padres con un dibujo en la mano. «Miren», dijo, mostrándoles el papel. En él había dibujado a su familia, pero junto a ellos estaba una figura con pelo gris y una gran sonrisa. «Es el señor Ernesto. Él también es parte de nuestra familia ahora, ¿verdad?». Lucía y Carlos intercambiaron una mirada, conmovidos por la inocencia y la sabiduría de su hija. En ese momento, tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «Sí, cariño», respondió Lucía, abrazando a Sofía. «El señor Ernesto es parte de nuestra familia, y vamos a hacer todo lo posible para traerlo a casa».
Con esta resolución, la familia Hernández se unió activamente a la campaña por la liberación de Ernesto. Carlos utilizó sus contactos en el mundo empresarial para recaudar fondos para la defensa legal, mientras Lucía organizaba grupos de apoyo para familias afectadas por errores judiciales. Mientras tanto, en la prisión, la influencia positiva de Ernesto continuaba creciendo. Había iniciado un programa de alfabetización para los reclusos y sus clases se habían convertido en las más populares de la institución. Incluso los guardias notaban cómo el ambiente en la prisión había cambiado para mejor desde la llegada de Ernesto. Un día, mientras Ernesto daba su clase habitual, el director de la prisión entró en la sala. El silencio cayó sobre los reclusos. «Señor Vega», dijo el director con voz solemne, «tiene una llamada en mi oficina. Es su abogado». Con el corazón latiendo aceleradamente, Ernesto siguió al director. En la oficina, tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Señor Vega?». La voz de Javier Ruiz sonaba emocionada al otro lado de la línea. «Tengo noticias. El juez ha aceptado reabrir el caso. Hay una audiencia preliminar programada para la próxima semana». Mientras Ernesto procesaba la noticia, una mezcla de emociones lo invadió. Alivio, esperanza, pero también un extraño sentido de pérdida. La prisión, con todas sus dificultades, se había convertido en un lugar donde había encontrado un nuevo propósito. «Gracias, Javier», respondió Ernesto con voz calmada. «Hagas lo que hagas, por favor. Asegúrate de que la verdad salga a la luz. No solo por mí, sino por Sofía y por todos los que han creído en mí». Mientras colgaba el teléfono, Ernesto miró por la ventana de la oficina del director. El sol de la tarde bañaba el patio de la prisión con una luz dorada. En ese momento, supo que, independientemente del resultado de la audiencia, su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, las vidas de Ernesto, Sofía y la familia Hernández se entrelazarían de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El camino hacia la justicia y la redención estaba abierto, pero aún quedaban obstáculos por superar y verdades por revelar. La mañana de la audiencia preliminar amaneció con una tensión palpable en el aire. El Palacio de Justicia de la Ciudad de México se encontraba rodeado por una multitud diversa. Periodistas ávidos de la última novedad, activistas sosteniendo carteles que clamaban por la liberación de Ernesto, y ciudadanos comunes atraídos por un caso que había capturado la atención de todo el país. Dentro del edificio, en una sala de audiencias abarrotada, el destino de Ernesto Vega estaba a punto de ser reconsiderado. El juez Martínez, conocido por su imparcialidad y agudamente legal, presidía la sesión. A un lado de la sala, Javier Ruiz repasaba sus notas una última vez, la determinación brillando en sus ojos. Del otro lado, la fiscal Elena Montero mantenía una expresión estoica, aunque la tensión en sus hombros traicionaba su aparente calma. Ernesto fue escoltado a la sala, vestido con un traje prestado que reemplazaba su uniforme de prisión. Sus ojos recorrieron la audiencia, deteniéndose brevemente en Lucía y Carlos Hernández, quienes le ofrecieron sonrisas de aliento. Sofía no estaba presente, pero Ernesto podía sentir su espíritu en el apoyo de sus padres. El juez Martínez golpeó su mazo, llamando a la sala al orden. «Estamos aquí para considerar la moción de reabrir el caso del Estado contra Ernesto Vega», anunció con voz firme. «Señor Ruiz, puede proceder». Javier Ruiz se puso de pie, su postura emanando confianza. «Señoría, venimos ante este tribunal con nueva evidencia que no solo pone en duda la culpabilidad del señor Vega, sino que demuestra de manera concluyente su inocencia». Durante las siguientes 2 horas, Ruiz presentó meticulosamente cada pieza de evidencia que había descubierto. Proyectó en una pantalla la grabación de seguridad que mostraba a Ernesto hablando con el guardia José Mendoza, quien estaba presente en la sala como testigo. Presentó el historial de Ernesto como educador respetado y el trágico accidente que había cobrado la vida de su familia. «El señor Vega no es un criminal», declaró Ruiz con pasión. «Es un hombre que, habiendo enfrentado una pérdida inimaginable,
encontró consuelo en ayudar a otros. Su presencia en el aeropuerto ese día no fue con intenciones maliciosas, sino con el deseo de prevenir que otras familias experimentaran la pérdida que él había sufrido. La fiscal Montero contraatacó, argumentando que, independientemente de las intenciones, las acciones de Ernesto aún constituían un delito según la letra de la ley. Sin embargo, incluso ella parecía menos convencida que durante el juicio original. El momento más impactante llegó cuando Ruiz llamó a un testigo sorpresa, Miguel, el joven recluso que se había hecho amigo de Ernesto en prisión. Miguel, nervioso pero determinado, describió cómo Ernesto había transformado la vida de muchos reclusos, enseñándoles a leer, ofreciéndoles consejo y, sobre todo, dándoles esperanza. Antes de conocer a don Ernesto, yo pensaba que mi vida estaba acabada, confesó Miguel con lágrimas en los ojos. Él me enseñó que siempre hay una oportunidad de cambiar, de ser mejor. Si eso no es inocencia, no sé qué lo es. Mientras la audiencia avanzaba, fuera del Palacio de Justicia, la multitud crecía. Las redes sociales servían con actualizaciones en tiempo real, y el hashtag Justicia para Ernesto se convirtió en tendencia nacional. En un momento particularmente tenso, Lucía Hernández pidió permiso para dirigirse al tribunal. Con voz temblorosa pero firme, habló directamente al juez. Su señoría, cuando nuestra hija desapareció, estábamos devastados. En nuestra desesperación, estábamos dispuestos a creer cualquier cosa que nos diera una explicación, pero ahora vemos que cometimos un terrible error. El señor Vega no es un criminal, es un héroe que salvó a nuestra hija y ha sido castigado injustamente por ello. Le suplicamos que rectifique este error. El juez Martínez escuchó atentamente cada testimonio, cada argumento. Cuando todas las partes habían presentado sus casos, se retiró a deliberar, dejando la sala en un silencio cargado de anticipación. Tras lo que pareció una eternidad, el juez regresó. El silencio en la sala era absoluto mientras se preparaba para dar su decisión. Este tribunal, comenzó el juez Martínez, ha considerado cuidadosamente la nueva evidencia presentada. Es evidente que hay suficientes dudas sobre la culpabilidad del señor Vega como para justificar una revisión completa del caso. Hizo una pausa, sus siguientes palabras resonando en la sala. Por lo tanto, ordeno que se reabra el caso del Estado contra Ernesto Vega. Además, dada la naturaleza de la nueva evidencia, ordeno la liberación inmediata del señor Vega bajo su propia responsabilidad. Pendiente del nuevo juicio. La sala estalló en una mezcla de aplausos, llantos y gritos de alegría. Ernesto, abrumado por la emoción, se mantuvo en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier Ruiz lo abrazó, mientras Lucía y Carlos se apresuraban a su lado. Fuera del Palacio de Justicia, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La multitud estalló en vítores cuando Ernesto emergió, parpadeando ante la luz del sol que no había visto en libertad por tanto tiempo. Pero mientras Ernesto saboreaba su primer momento de libertad, una realización lo golpeó. Esto no era el final. El camino hacia la completa exoneración aún era largo, y las consecuencias de este caso se extendían mucho más allá de su propia vida. Mirando a la multitud, a las cámaras, a los rostros esperanzados de Lucía y Carlos, Ernesto tomó una decisión. Se acercó a los micrófonos que los periodistas le acercaban ansiosamente. «Estoy agradecido por esta oportunidad de demostrar mi inocencia», comenzó, su voz cansada pero determinada. «Pero este caso es más grande que yo. Es sobre cómo tratamos a los inocentes, cómo juzgamos a los demás sin conocer toda la historia. Es sobre segunda oportunidades y sobre la importancia de la compasión en nuestro sistema de justicia». Sus palabras resonaron en la plaza y más allá, captando la atención de la nación. En ese momento, Ernesto Vega dejó de ser simplemente un hombre luchando por su libertad. Se convirtió en el símbolo de una causa mayor. Mientras Ernesto era conducido lejos de las cámaras por Lucía, Carlos y su abogado, la historia estaba lejos de terminar. El nuevo juicio se avecinaba,
y con él la promesa de revelar verdades aún más profundas y de enfrentar preguntas fundamentales sobre justicia, perdón y redención. La liberación de Ernesto marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en las vidas de todos los involucrados y en la conciencia de una nación que había sido forzada a examinar sus prejuicios y su sistema de justicia. El verdadero desafío apenas comenzaba. Los meses que siguieron a la liberación de Ernesto Vega fueron un torbellino de actividad legal, atención mediática y cambios profundos en las vidas de todos los involucrados. El caso había capturado la imaginación del público, convirtiéndose en un punto focal para debates sobre reforma judicial, compasión en el sistema legal y los peligros de los juicios apresurados. El nuevo juicio de Ernesto se convirtió en un evento nacional. El Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, reconociendo la importancia del caso, decidió presidirlo directamente. La sala del tribunal estaba llena cada día, con ciudadanos comunes sentados hombro con hombro, junto a juristas, activistas y periodistas. Javier Ruiz, ahora asistido por un equipo de abogados pro bono inspirados por la causa, presentó un caso meticuloso y conmovedor. Testigo tras testigo, subió al estrado, pintando el retrato de un hombre cuya vida había estado dedicada al servicio y la compasión. El testimonio más impactante vino de Sofía Hernández. Ahora con 8 años, la niña habló con una claridad y convicción que conmovió hasta al más escéptico de los presentes. «El señor Ernesto me salvó», declaró Sofía, su voz pequeña pero firme resonando en la sala. «Yo estaba asustada y perdida, y él fue el único que se detuvo a ayudarme. Me contó historias de su familia para que no tuviera miedo y me prometió que encontraríamos a mis padres. Nunca me sentí en peligro con él». La fiscal Elena Montero, en un giro sorprendente, decidió no contrainterrogar a Sofía. En su lugar, se puso de pie y dirigió una declaración al tribunal. «Su señoría, a la luz de la evidencia presentada y tras una profunda reflexión, el Estado retira todos los cargos contra Ernesto Vega. Reconocemos que se ha cometido un grave error judicial y nos comprometemos a trabajar para asegurar que tales errores no se repitan en el futuro». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El juez, tras un momento de deliberación, golpeó su mazo. «Ernesto Vega», declaró con voz solemne, «este tribunal lo declara inocente de todos los cargos. Está libre». La sala estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Ernesto, abrumado por la emoción, abrazó a Javier Ruiz y luego a la familia Hernández, que se había convertido en su familia adoptiva durante todo el proceso. Pero la historia no terminó con la exoneración de Ernesto. En los meses y años que siguieron, el caso tuvo repercusiones de largo alcance. 1. Reforma judicial. Inspirado por el caso Vega, el Congreso aprobó una serie de reformas al sistema judicial, incluyendo mayores salvaguardas contra condenas erróneas y un énfasis renovado en la rehabilitación sobre el castigo. 2. La Fundación Segundo Chance. Ernesto, con el apoyo de la familia Hernández y donaciones públicas, estableció una fundación dedicada a ayudar a exonerados a reintegrarse en la sociedad y a proporcionar apoyo legal a casos de posibles condenas erróneas. 3. Cambios en la policía y fiscalía. El caso llevó a una revisión de los protocolos de investigación y acusación, con un nuevo énfasis en la recopilación exhaustiva de evidencia antes de presentar cargos. 4. Un libro y documental. La historia de Ernesto se convirtió en un bestseller y luego en un aclamado documental, llevando el mensaje de compasión y justicia a una audiencia aún más amplia. 5. Reuniones en prisiones. Ernesto comenzó un programa de visitas regulares a prisiones, compartiendo su historia y ofreciendo esperanza a los reclusos. Muchos, inspirados por su ejemplo, encontraron la fuerza para cambiar sus vidas. Para la familia Hernández, la experiencia fue transformadora. Lucía se convirtió en una apasionada defensora de la reforma judicial,
mientras que Carlos utilizó sus conexiones empresariales para apoyar programas de reinserción para exconvictos. Sofía, influenciada profundamente por estos eventos, creció con un fuerte sentido de justicia y compasión. Años más tarde, se graduaría de la Facultad de Derecho, determinada a seguir los pasos de Javier Ruiz y luchar por los inocentes. Javier Ruiz, por su parte, se convirtió en una figura nacional en el campo de los derechos civiles, utilizando su nueva plataforma para abogar por casos similares al de Ernesto. Y Ernesto mismo, a pesar de las ofertas de compensación monetaria y fama, eligió una vida relativamente tranquila. Dividía su tiempo entre su trabajo en la fundación, sus visitas a prisiones y, lo más importante para él, momentos preciosos con su familia adoptiva, los Hernández. 5 años después de su exoneración, en una cálida tarde de verano, Ernesto se encontraba en el patio trasero de la casa de los Hernández, rodeado de amigos y familia celebrando el cumpleaños número 13 de Sofía. Mientras observaba a la ahora adolescente Sofía soplar las velas de su pastel, rodeada de risas y amor, Ernesto sintió una profunda paz. Sofía, captando su mirada, se acercó a él con una sonrisa. «¿En qué piensas, abuelo Ernesto?», preguntó, utilizando el término cariñoso que había adoptado años atrás. Ernesto sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Pienso en los misteriosos caminos de la vida, mi niña, en cómo a veces, de las circunstancias más oscuras, puede nacer la luz más brillante». Sofía lo abrazó fuertemente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. A su alrededor, la fiesta continuaba, un testimonio viviente de cómo el amor, la verdad y la perseverancia pueden triunfar sobre la adversidad. Mientras el sol se ponía sobre esta escena de felicidad y redención, Ernesto Vega, una vez un hombre quebrado por la tragedia y luego injustamente condenado, se encontró rodeado de una nueva familia y un nuevo propósito. Su historia, que había comenzado con pérdida y desesperación, se había transformado en un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el triunfo final de la justicia. Y así, en el cálido abrazo de su familia elegida, Ernesto supo que su largo viaje había valido la pena. La verdad había prevalecido, la justicia se había restaurado, y en el proceso vidas habían sido transformadas y un sistema entero se había visto obligado a evolucionar. Su historia, que había comenzado con una niña perdida en un aeropuerto, se había convertido en un faro de esperanza para muchos, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la verdad pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. 10 años habían pasado desde la exoneración de Ernesto Vega. La Ciudad de México, una vez escenario de un drama judicial que cautivó a la nación, había cambiado, al igual que las vidas de aquellos involucrados en el caso que ahora se estudiaba en las facultades de Derecho de todo el país. En una tarde soleada de primavera, el Parque Chapultepec bullía de actividad. Familias paseaban, niños jugaban, y en un rincón tranquilo, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, se reunía un grupo peculiar. Ernesto Vega, ahora en sus 80, su cabello completamente blanco, pero sus ojos tan vivaces como siempre, estaba sentado en un banco. A su lado, Sofía Hernández, una joven abogada de 23 años, repasaba unos documentos. Lucía y Carlos, con algunas canas pero con la misma determinación en sus rostros, escuchaban atentamente. Javier Ruiz, ahora un respetado juez, completaba el círculo. «Entonces, ¿crees que tenemos una oportunidad real esta vez, Sofía?», preguntó Ernesto, su voz suave pero llena de esperanza. Sofía asintió con entusiasmo. «El caso de María Gómez es sólido, abuelo. Con la nueva ley que impulsamos, tenemos una base legal fuerte para reabrir su caso. Creo que podremos demostrar su inocencia». María Gómez era la última de una larga lista de personas que la Fundación Segundo Chance había ayudado a lo largo de los años. Su caso, similar en muchos aspectos al de Ernesto, había capturado la atención de Sofía desde que comenzó su carrera legal. «Nunca dejas de sorprenderme, mi niña», sonrió Ernesto, el orgullo evidente en su voz.
¿Quién hubiera pensado que aquella niña perdida en el aeropuerto se convertiría en una defensora tan feroz de la justicia? Lucía tomó la mano de Ernesto. Tú la inspiraste en Ernesto. Todos nosotros cambiamos gracias a ti. Carlos asintió. La fundación, las reformas legales, todo esto es tu legado, amigo mío. Javier Ruiz, que había estado escuchando en silencio, habló. Es el legado de todos nosotros. Cada uno jugó un papel crucial en cambiar no solo nuestras vidas, sino la de muchos otros. Un grupo de niños pasó corriendo cerca, sus risas llenando el aire. Ernesto los observó con una sonrisa melancólica. «¿Saben?», dijo, volviéndose hacia sus amigos, su familia elegida. «A veces pienso en María, Ana y la pequeña Lola. Me pregunto qué pensarían de todo esto». Sofía apretó suavemente el hombro de Ernesto. «Estarían orgullosas, abuelo. Estoy segura de que estarían muy orgullosas». Por un momento, el grupo permaneció en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, comenzaron a recoger sus cosas. «Bueno», dijo Ernesto, poniéndose de pie con la ayuda de Sofía, «tenemos trabajo que hacer, ¿no es así? Esa injusticia no se va a corregir sola». Mientras el grupo se alejaba por el sendero del parque, su conversación mezclándose con los sonidos de la ciudad, una suave brisa agitó las hojas del viejo ahuehuete. Por un instante, pareció que el árbol susurraba una historia de pérdida y encuentro, de injusticia y redención, de cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una ola de cambio que seguiría expandiéndose mucho después de que sus iniciadores hubieran partido. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, la historia que comenzó con una niña perdida en un aeropuerto continuaba escribiéndose, un testimonio viviente del poder de la compasión, la perseverancia y la inquebrantable búsqueda de la justicia. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.